tal, amigos? Bienvenidos a la sección Vida Pastoral correspondiente a esta fecha. Queremos agradecer a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder estar precisamente contando con la compañía de ustedes, la sintonía de ustedes en este segmento en la que queremos resaltar precisamente todo el trabajo de vida pastoral que realizan los protagonistas de la Iglesia Cristiana en El Salvador. Por eso quiero darle la más cordial bienvenida en esta oportunidad al pastor Adilio Salomón de la Iglesia Betel, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, hermano Ernesto, por este honor de estar con usted en esta ocasión para, compartir algo de lo que usted nos quiere preguntar y agradecerle pues también a su equipo de producción, los hermanos que se han interesado para tener este tiempo especial. El propósito de estar acá en esta oportunidad con usted es conocer lo que ha sido de estos años de vida pastoral que usted ha tenido, de vida ministerial. Sin duda alguna son 50 años. Sí, pues estamos cumpliendo hoy en el mes de junio 50 años de haber iniciado el ministerio ya, yo le llamo formal, ¿verdad? Porque antes lo ejercía, pero tal vez no decidido, y después ya una forma entregada a este ministerio. Así que ha sido una experiencia muy linda, muy bonita. Es decir, cuando uno habla de experiencias, sin duda alguna se le viene a la mente que han sido altos y bajos lo que se presentan en ese camino. Sí, bueno, la verdad es que si uno pudiera grabar cada momento, haría una película muy, muy especial, ¿no? Una historia es maravilloso porque uno puede ver la mano de Dios en cada instante, cada detalle de la vida. Así que es algo especial. Usted nace en el occidente del país. Sí, yo nací en el año 1952 en la ciudad de Tacuba, departamento de Huachapán, y pues gracias al Señor por su misericordia, pues, estamos aquí. Todo ese proyecto de vida que comienza desde luego de que usted nace en 1952, como nos dice, ahí viene a colación digamos, un punto medular en cualquier persona, sobre todo cuando se trata de ver el rol que ahora desempeña como pastor general de la Iglesia Betel, de las Asambleas de Dios, y sobre todo para preguntarse, ¿eso se nace o es el llamado que ya a cierta edad en la adolescencia uno puede recibir? Sí, bueno, la verdad es que el ministerio pastoral es un don de Dios, es un don de Cristo a su iglesia. Y cuando uno acepta a Cristo, lo acepta como un salvador personal. Uno le entrega la vida a Él y Él se encarga de ministrarnos. Ahora, con el tiempo, uno voy a decir, va sintiendo la inclinación a determinado servicio al Señor. Ahora, hay diferentes ministerios dentro de la obra del Señor, pero uno de esos que se considera más completo es el pastoral, ¿verdad? Porque tiene que ver con la administración de la obra del Señor y pues a nivel local para nosotros los pastores que estamos atendiendo pues un grupo de personas. Así es que este es un llamado de Dios, ¿verdad? Porque pues se puede ver también en nuestro medio que muchos también quieren seguir estos ministerios, pero encuentran ciertas dificultades y se retiran. Eso quiere decir que posiblemente no estaban seguros de su llamado. ¿Y esto viene por herencia o usted frecuentaba una iglesia o sus padres? Sí. ¿Cómo nace esa? Bueno, sí, naturalmente que yo nací en el Evangelio y desde niño pues asistí a la iglesia, pero ya en un momento de que Dios le hace un llamado a uno para la salvación, como le explicaba, y más tarde dentro de este servicio en la iglesia, Dios se encarga de escoger a ese tipo de personas, y en el caso pues yo nunca pensé ser pastor, ¿verdad? Pero Dios me fue llevando a esto y
Yo me siento feliz sirviendo al Señor en este ministerio. Entiendo que a los 13 años usted acepta a Cristo como su Salvador. Bueno, Estamos de una edad. sí, Sí. vamos a decir que uno acepta desde niño, porque en la escuela dominical, en la escuela bíblica, le dicen a uno, tenés que aceptar a Cristo, y uno, inconsciente, pues por la edad y por el corazón sencillo, uno acepta a Cristo. Lo que sucede es que no se tiene un concepto claro de aquella experiencia, Claro. O sea, pero como que no hay una especie de mayor razón, ¿no? Sí, de convicción. Y de convicción que se recoge con los años. Sí, entonces, pero ya cuando yo ya tenía una edad de joven, digamos, entonces que el Señor me llamó, entonces sí ¿A qué edad pues? tuve la experiencia como a los 18 años. 18 años. Ahí tuve ya la experiencia y la entrega total al Señor. Desde esa fecha yo le sirvo al Señor. Hay parámetros, hay una disciplina, hay un comportamiento que cambia en un joven de 18 años para cuando se trata ya de entrar, digamos, con convicción a la vida del Evangelio. Sí, hay una convicción, pero hay algo que a uno le ayuda a cambiar, que el Señor cambia la forma de pensar. Y a uno piensa diferente, entonces Dios se encarga a través del Espíritu obrar en la mente, que se llama conversión, y también en la parte emocional, porque ya uno siente que las cosas que antes hacían no corresponden con la naturaleza de Dios y con lo que Dios ha puesto, y luego viene la voluntad, ¿verdad?, que tiene que ver con la entrega que uno hace al Señor. Entonces tiene tres etapas ese proceso. La parte, digamos, cognitiva, la parte emotiva y la parte evolutiva. Es eso lo que a uno lo hace vivir una vida diferente. Eso lo lleva a estudiar la palabra, o todavía era aquel joven que había entrado al cristianismo, había aceptado al Señor. ¿Cómo entra todo ese proceso de formación? Porque entiendo que a los 23 años se casa, ¿no? Sí. Se casa, se casa, y eso de alguna manera ya también representa como una responsabilidad a la que se asume desde el punto de vista socialmente hablando, ¿no? Sí. Bueno, como va en proceso, el comienzo, digamos, de toda una preparación, el llamado de Dios al ministerio es algo sobrenatural, algo espiritual, y lo lleva a servir al Señor en esa área. Luego, parte de la experiencia con Dios, de su salvación, es que la persona o el convertido le lleva anhela conocer más de Dios. Entonces, cuando yo acepté a Cristo, hubo un momento en que yo sentía la necesidad de conocer más al Señor, de entender más a Dios, para como un deseo, como la Biblia le llama, como un niño que desea la leche espiritual no adulterada. Entonces yo anhelaba conocer más de Dios. Entonces en la iglesia, pues como hay más generalidad, entonces se predica más de Cristo, se predica más de Dios, entonces casi es un poco más general, pero uno quiere profundizar el conocimiento. Eso me llevó a mí por mi propia iniciativa, a buscar estudios por correspondencia, o comprar libros para conocer más de lo que había pasado en mi vida. Pero pues llegó el momento en que vi la oportunidad de asistir a un instituto bíblico, y fue como en ese año yo vine a estudiar el instituto bíblico, y ahí pues comenzó mi Pero ya estaba casado. No, todavía no. Todavía no se había casado. No había casado todavía. Sí. Se gradúa y se casa. Bueno, o en ese intermedio. Sí, realmente. Por la hermana Lucita. Sí. Lucita Rodríguez. Sí. No, yo estudié
primero unos, digamos, 3 periodos de estudio, digamos, en el Instituto Bíblico. Y entonces ya tenía cierta entrega, cierta experiencia, y luego vino la oportunidad de que cuando uno está sirviendo, entonces uno soltero ve que necesita a alguien que le ayude, porque el ministerio pastoral tiene que ver con tratar con personas de todas las edades y sexos, ¿no? Con hombres, con mujeres, con jóvenes, con niños de todas las edades, y entonces uno ve que joven no puede tratar con cierto sector porque si son hembras, uno tiene que tener un equilibrio, entonces ve la necesidad de tener una ayuda idónea para que le ayude en el ministerio. Entonces, fue en ese periodo que vi la necesidad de contraer matrimonio, y gracias a Dios, Dios me dio una esposa muy linda, muy entregada, que también Dios la tenía ya señalada porque también nació de un hogar con ese mismo sentir pastoral. Así que ahí está la historia. Esa fue, digamos, como un gran soporte Sí, a toda su trayectoria en esos sí, 70 años, correcto. ¿no? Hoy tienen 3 hijos. Sí, tenemos 3 hijos, sí. Y ellos nos han ayudado a formar toda una familia que, gracias al Señor, en esto, casi en 2 años más, voy a cumplir 50 años de casado también. 50 años de casado. Y Sí. 50 años de vida. Hoy, de vida ministerial, y en 2 años, 50 años de matrimonio. Qué bueno. El Señor nos ha ayudado y somos felices como hogar, como matrimonio, y gracias a Dios tenemos 3 hijos muy valientes: Alex, Patricia Carolina y Daniel Enríquez, los 3. Era necesario en estos primeros minutos conocer esa biografía, ¿no? Para saber de dónde viene. Ya sabemos que viene de la zona fría del occidente, de Tacuba, ¿no? Sí. Es un lugar bastante frío, entiendo, en el sector de Huachapán. Sí. Sus padres y su madre, desde luego, de grata recordación, jugaron un papel muy importante en su vida, desde el punto de vista de su vida cristiana. Sí, porque pues como ellos se casaron aún en el Evangelio, y una de las cosas que el cristiano pues debe hacer y hace es heredar a sus hijos esa fe, porque después de años que uno tiene de experiencia, se da cuenta que el mejor camino que una persona puede seguir es el camino de Dios, que lo encontramos en la persona de Jesucristo. Eso me ha ayudado mucho porque mis padres de alguna forma me inclinaron al Evangelio, y hoy lo comprendo. Hoy ya como adulto pues tengo la convicción de que fue el mejor consejo y el mejor regalo que me dejaron ellos. Qué bueno. Una vez concluido esta faceta de usted como pastor, de vida matrimonial, de formación, se gradúa en teología con el tiempo, y asume la responsabilidad de ya estar al frente de las iglesias, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo fue ese momento? No es fácil para uno, y digo, puede ser un momento de expresión y ejemplo para muchos que a lo mejor no están viendo. Dice, ¿cómo es realmente esa primera experiencia de llegar a administrar una iglesia, por ejemplo? Bueno, cuando contraje matrimonio con mi esposa, hermana Lucita, ella pues ha sido muy comprensible, porque yo tenía que dejarla a ella encargada de la iglesia y yo venir a estudiar para poder lograr graduarlo en los primeros niveles, y ella pues ha sido muy colaboradora en ese sentido. Muy comprensible y una gran ayuda, porque ella se encargaba de la iglesia mientras yo estudiaba. Claro, muy comprensiva. Sí, ¿no? En ese tiempo nosotros estábamos en una iglesia en Sonsonate, y entonces tenía que venirme casi todas las semanas. ¿Esa fue su primera iglesia? ¿Esa fue? No, yo comencé en nosotros le llamamos campo blanco,
otras iglesias le llaman campo misionero local, por, bueno, estuve en San Marcos y luego en Sonsonate, y de ahí pues nos pasamos para acá, para San Salvador. ¿Qué es lo más difícil para un pastor? Bueno, fíjense que lo más difícil para un pastor es la parte económica, porque cuando nosotros comenzamos, la instrucción que nos daban es que uno se dedica al Señor y vive por fe. Entonces, fe en ese entonces y hasta hoy, pues, depender totalmente de Dios. Entonces, uno se entrega sin pensar qué voy a comer o qué voy a beber, qué voy a vestir. Entonces, uno depende, pues, de la buena voluntad de hermanos, de amigos, y regularmente, pues, nuestras iglesias casi en aquellos tiempos eran de personas casi pobres. Sí, entonces a veces los hermanos le llevan a uno como parte de ofrenda, digamos, para ayudarlo, a veces maíz, frijolitos, verduras o frutas, y muy poco efectivo. Entonces, de cierta forma, ese es un reto, porque tiene uno que saber vivir con lo poco, pero cumplir con la tarea, ¿verdad? Y aquel, digamos, decir o que también se argumenta en la palabra de Dios de que Dios provee, ¿no aplica? Sí, Dios provee, y lo hemos visto en todo sentido, porque gracias a Dios que estamos, hemos pasado por momentos bien difíciles. Lo difícil a veces es que cuando se enferma un hijo, los niños se enferman, uno se enferma. Yo he pasado pruebas de enfermedad serias, mi esposa también hemos pasado. Y no se ha tenido el recurso a la mano. No, sí, no, pero Dios ha ido proveyendo y hemos resistido. Lo que puedo decirles es que todo eso yo lo veo así con aquella parte como parte del servicio, es parte del entrenamiento. Entonces, yo digo, gloria a Dios, todo Dios nos ha ido ayudando, y no es un motivo para lamentarnos, sino para disfrutarlo, porque la vida tiene de todo. Pues si no tuviera de todo, no fuéramos felices. Así que ahí vamos. Pastor, a lo largo de este tiempo de vida ministerial, usted ha visto que la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, ha sufrido cambios. Sí. ¿Y qué tipo de cambios? La iglesia como es una institución, parte humana y parte divina, porque tiene los dos lados. A través de la historia, no digamos lo local o lo moderno, sino desde antes las iglesias han ido cambiando, porque hay influencias en el mundo que se introducen en la iglesia. Eso lo vemos en la Biblia, y entonces las personas van adoptando ciertas prácticas, e incluso ministros, y Jesús lo dijo, que iban a haber muchos ministros falsos que se van introduciendo. Entonces una tarea que aprovechando esta ocasión, una tarea pastoral es instruir a los hermanos en la verdad, para que esas influencias externas lo mantengan firme. Pero a pesar de todo eso, la iglesia va renovándose, va cambiando. La iglesia de los años 50, por ejemplo, hasta 60, 70, era un estilo de iglesia. Pero luego ya de los 80 para acá, la iglesia fue cambiando por influencias que vienen de externas, y que pues van adoptando esas formas, y en cierto sentido tergiversan la escritura. Entonces un reto es tratar de instruir al pueblo para que se mantenga en la doctrina correcta. ¿Y la iglesia es una iglesia más despierta, la que tenemos hoy en día, o es una iglesia
y hablo de la iglesia, de la feligresía, es decir, hablo de los hermanos Ajá. per se, obviamente bajo la inducción, como usted lo dice, u orientación positiva, si es que lo fuera, de los pastores, aunque los pastores también hemos tenido, digamos, experiencias Sí, hasta ¿verdad? ciertos puntos no muy buenas, ¿no? Sobre Sí. todo por la forma en cómo conducir su rebaño. Sí. ¿Cómo poder decir que tenemos una iglesia que tiene las características propias Ah, de un evangelio sencillo como nuestro Señor Jesucristo lo pudo haber tenido, ¿no? sí. Bueno, nosotros tenemos un manual. El manual es la Biblia. Y la Biblia nos dice cómo debe ser el ministro. El ministro del evangelio debe tener tres características. La ética debe ser correcto en todo sentido. La Biblia lo manda, ético. Debe ser también una persona que conoce, de conocimiento. O sea, debe conocer la materia, como un médico conoce la materia, o como un arquitecto conoce la materia. El pastor debe conocer la materia. ¿De qué trata? Se trata de la doctrina, la teología, el conocimiento de Dios, y la Biblia pues nos lo dice. Y además de conocimiento, también debe saber relacionarse con las personas. Y esa parte de relacionarse con las personas debe ser observando los derechos que cada individuo tiene y, en el caso personal, evitar ofender la dignidad de las personas. El, el tiempo que vivimos hoy en día, pastor, es un tiempo en la que nos vemos muy influenciados por culturas que no solo se llegan ahora a través de la tecnología, sino desde los medios de comunicación Sí. y otros, digamos, agentes comunicadores. Uh-huh. Eh, se ha perdido, digamos, esa conexión por estos factores entre lo que puede ser el púlpito y, y los hermanos que asisten a una iglesia. Sí, bueno, la influencia, lo que estamos diciendo es que eso no se puede evitar. Por ejemplo, las redes sociales hoy que han tomado auge en estos últimos días tienen una influencia muy fuerte en la comunidad cristiana. A ver. De hecho, estamos acá a través de redes sociales. Sí, pero en el sentido de buen uso, todo tiene su lado negativo Sí, positivo. del buen uso que se le puede dar. Entonces, sí, pero hablando del sentido negativo por la influencia negativa que hay, eh, el Señor siempre instruyó. Por eso la Biblia es muy importante conocerla y saber su enseñanza, el manual para nosotros, porque, bueno, el caso de Juan, por ejemplo, dijo Juan que debemos tener cuidado con el mundo, que no améis al mundo, ni las cosas del mundo, porque dice que la vanidad de los ojos, de los deseos de la carne y todo eso no vienen de Dios, sino del mundo. Entonces, la influencia del mundo a través de la historia es lo que daña la integridad del cristiano, más directo. Entonces, eso mismo pasó con Israel. Eso mismo ha pasado en la historia y es lo mismo que está pasando hoy. Uh-huh. Y lo vemos pues en las consecuencias que se tienen. No se puede ya negar que el mal llega a las personas, lo practican y entonces tenemos desastres o violencia en estos medios. Entonces el trabajo más difícil hoy es lograr que las personas entiendan la voluntad del Señor, pero tiene mucho que ver con instrucción y voluntad. Pastor, ¿Mm? ¿cuáles son los temas que conectan más entre la población que recibe el mensaje y, y el pastor responsable de una iglesia? Bueno, ¿Cuáles son los temas sí. con los cuales se identifica más? Bueno, el
en términos generales, la Biblia nos manda a enseñar todo el consejo de la Biblia, todo. Es decir, toda la parte que el ser humano tiene que conocer. Así que toda la temática que pudiéramos mencionar la necesita. Es como las vitaminas. Si uno se vitamina, necesita de todo. Entonces el mensaje de ser vitamínico, que sí, tenga todas las vitaminas. Exacto. De consolación, de todo. de crecimiento espiritual, Sí. Vaya, por ejemplo, de crecimiento económico, sí, desarrollo humano, desarrollo humano. Todo lo que tiene que ver con el mover del ser humano. Por ejemplo, pero a veces uno a veces tiene ciertos temas que uno más domina. Pero hay una, al menos en manera de ser, yo tengo que hacer una planeación sobre la predicación. Una planeación. Entonces tenemos que usar también instrumentos para conocer las necesidades de la congregación. Uno de los problemas serios que hay en este tiempo es la enfermedad. Hemos tenido una pandemia, luego la muerte, cómo aconsejar a las personas y entender el fin de la muerte, ¿no? Hay otro tema que está tocando mucho y creo que usted lo ha tocado también en otras ocasiones, en otras áreas, es el mal. ¿Por qué existe el mal? Otra de las cosas es que los cristianos no solamente necesitan saber que existe el mal o que el pecado daña, ya eso ya lo sabemos. Pero lo interesante es conocer bien el tiempo que vivimos, y una de las cosas que a mí mucho me gusta es cuál es el propósito de Dios, por qué estamos en este mundo, por qué estamos aquí, que el ser humano necesita saber por qué existe, por qué estoy aquí yo, por qué está usted aquí, qué hago yo en este mundo y qué herencia voy a dejar a mis hijos, para qué. Y según entendemos en la Biblia y lo hemos visto, cada persona está dentro de un programa de Dios, un plan de Dios, que no lo puede evitar. Entonces, si logramos captar la razón por qué estoy aquí, entonces somos felices. Pastor, la estratificación de la presencia de hermanos en una iglesia, hay quienes creen que la juventud hoy en día es más apática a ese sermón, a ese discurso, a ese culto. Sí. ¿Hay razón en pensar en eso? Sí, eso es lo más interesante de este tiempo. Y a través de la historia, repetimos la historia porque la historia nos registra los modelos y además nos registra también las causas por las cuales las sociedades a través del tiempo han fracasado en el sentido de desastre de las generaciones. Un modelo pues es Israel, otro modelo es la humanidad entera. Por ejemplo, el diluvio, por ejemplo. ¿Por qué vino el diluvio? Bueno, es parte del proceso por el alejamiento de Dios del ser humano. Es mucho contenido sobre esto, porque cuando Dios ve esa situación, la razón que Dios nos da es que nosotros seres humanos tenemos problemas porque venimos de Adán y Eva, que desobedecieron a Dios, y esa desobediencia nos la pasaron a nosotros. Así que somos desobedientes por nuestro Padre. Pero por eso vino Jesús, para ayudarnos. Luego, vamos al punto medular, vamos a la parte. Entonces, ¿dónde está el problema?
el problema está en los padres. Voy a decir los padres y luego a la sociedad que ha dejado a Dios porque, pues sí, por su pecado y su ignorancia, pero como la iglesia viene ya también a través de la historia, entonces el trabajo principal de la iglesia es instruir a los padres para que los padres instruyan a los niños. Ahora, yo he observado a través de conocimiento de la Biblia y a través de un poco de lectura de libros de psicología un poquito y de educación, de formación del ser humano, nos damos cuenta que si instruimos a nuestros niños desde el vientre de la madre hasta los 6, 7 años, este niño va a ser un buen cristiano. El problema es que los padres, en lugar de llevar a los niños a la iglesia, como no conocen de Dios, se los llevan a fiestas, a cualquier otra distracción, y a esa edad es la edad cuando los niños perciben todo y sin preguntar. Ya de 7 para allá empiezan a preguntar. Entonces, si logramos que los padres hoy en este tiempo pudieran traer a los niños a la iglesia pequeñitos y no moverse de la iglesia, porque ese es otro problema que se mueve de una iglesia a otra, mantenerse siempre y cuando la palabra de Dios sea pura y verdadera. Ahora, si está en una iglesia o un lugar donde está una falsa doctrina, pues es natural que hay que moverse, ¿no? Porque ¿qué le estamos dando a los niños? Cuando este niño va creciendo y lo llevamos a la iglesia, bueno, yo soy testimonio de esto, entonces, porque yo fui pequeñito y fui presentado y aquí estoy. Gracias a Dios no anduve jugando. Es correcto que la iglesia se adapte a las personas, o el evangelio debe de ser intachable para que la persona se adhiera a lo que es el evangelio. Digo esto porque en consonancia de lo que usted me plantea, yo he visto ahora pastores que hasta tienen grandes escenarios, tienen grandes, digamos, orquestas, presentan grandes conciertos, y de alguna manera lo que tratan es de llevar precisamente un modelo de adaptación hacia ese nicho poblacional de jóvenes. ¿Es correcto eso? ¿O el evangelio debe ser duro? Digo duro desde el punto de vista, y quizás no es la palabra correcta. ¿Debe de ser serio? Bueno, es que lo que estamos hablando, el evangelio tiene esas características. Vale, por ejemplo, el evangelio es algo cognoscitivo. El cristiano debe conocer lo que estamos hablando. ¿Por qué es cristiano? Primero, también tiene la parte emotiva, ¿verdad? Porque Dios es amor y Él quiere que seamos felices. Cantamos, alabamos al Señor, y debe ser también de consagración. La consagración es el compromiso. De compromiso es que el creyente debe comprometerse con Dios. Una entrega. Por eso dijo Jesús, dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Ahora, cuando se ven esos 3 elementos, entonces el pastor debe equilibrar esos 3 elementos en la congregación. Cuando se equilibra eso, entonces tenemos un cristiano maduro. Ahora, si le damos énfasis solo al emotivo, entonces ahí por eso es que las iglesias que buscan ese medio usan escenarios con luces y artistas y bueno, toda aquella forma como mantener a las personas con esa emoción. Y dice, hoy estuvo alegre la reunión. Sí. Pero no es todo. ¿Y eso es correcto? No, pues, es válido. Pues, una iglesia entretenida, una iglesia alegre. No es válido porque lo emotivo pasa. Es como los niños. Los niños
los niños se motivan. Podemos alegrar en este momento en un culto, pero el dolor, el sufrimiento, la necesidad de una buena predicación para el que está allá abajo, pues por eso le digo, lo mismo. es como un elemento ilusorio de dieta. Sí. Lo emotivo lleva nomás a animar a las personas, pero sin entendimiento. Ok, sí, entiendo. ¿Verdad? Es como que usted disfrute de una buena comida. Sí. Es que es rica la comida, sí. Pero, ¿por qué es rica? El sabor. Pero eso es todo, ¿no? Pero si ya es entendible, razonable, dice. Sí, de cómo fue hecha. Está deliciosa porque llevaba vitamina, sí, llevaba verdura, llevaba hierro, llevaba. Pero esa parte ya no se ve. Uh-huh. Pero el cristiano fiel dice, cuando yo fui a la iglesia, esto no lo sabía, pero lo aprendí. Y ese ya es parte de la formación. No, ya eso es haber logrado el objetivo. Exacto. El objetivo. Entonces, y luego hay otra parte de la preparación, es que hay diferentes tipos de mensajes de acuerdo a la necesidad, y eso va llenando el vacío del corazón. Solo dos preguntas tengo ya para muy bien. Concluir. La iglesia debe de jugar un papel social de denuncia hoy en día, o debe de ser una iglesia callada frente a las injusticias que se cometen. Sí. Bueno, la iglesia es un instrumento profético. Cuando se dice profético, se tiene que señalar cuál es el problema de la sociedad. Por ejemplo, como todos los cristianos lo vemos todo lo vemos de Dios. Voy a ponerle un ejemplo. Si decimos, mire, nuestro gobierno tiene, digamos, estas faltas, por ejemplo, X falta. Todos los gobiernos, me imagino, tienen faltas, no son perfectos. Bueno. Entonces decimos, es que Dios se encarga de arreglar eso. Dios pone, Dios quita. Decimos, eso es así, vamos. Pero el mensaje del evangelio tiene que llevar va directo, cuál es el problema de la sociedad. Y entonces, que la persona, el individuo, trate de cambiar, porque la sociedad no se cambia con movimientos externos, sino cambiando yo. Si yo quiero que el mundo cambie, debo cambiar yo. Porque debe de ser un cambio introspectivo. Sí. Ahora, la predicación debe señalar cuál es el error del ser humano, dónde está el problema, y tratar de enmendarlo. Si cada persona lo hace, entonces, por esa razón, mi señalamiento es que los padres debemos ganar primero a nuestros hijos para Cristo Jesús. Nosotros, como padres, debemos ayudar a nuestra familia a buscar el camino del Señor. Porque así, la sociedad está formada por hogares. Si el padre es, disculpe la expresión, borracho, va a tener hijos borrachos. Si el padre le gusta las cosas ajenas, el hijo va a aprender lo mismo. Pero si voy a la iglesia a buscar de Dios, el niño va a aprender de Dios. Quizás añadiendo un poquito el error aquí, es que algunas veces los movimientos externos dicen, es que no puede forzar al niño a la religión, sino que cuando llegue a cierta edad adulta, él va a decidir qué religión tiene. Pero eso suena bien, y es cierto que la persona va a decidir, pero si no lo forma de pequeño, ya grande, pues no va a saber qué hacer. Entonces, desde el punto de vista cristiano, creo que la mejor doctrina y enseñanza debe comenzar de niño. Ok, la última pregunta, como lo había dicho. Está el mundo viviendo los últimos días, está Cristo por venir, estamos viendo señales apocalípticas. ¿Cuál es el
digamos, el mensaje o la postura que debe de asumir la iglesia, porque hay críticos de la iglesia per se, en términos generales, de que dicen que muchos evangelistas, mucha la iglesia en general, como que no le da importancia o énfasis a ese tema, sino más bien se muestra una iglesia acomodada a esperar lo que venga, ¿no? ¿Qué Sí. piensa usted al respecto? Volvemos a al mismo pensamiento que me imagino que se ha transmitido. Mi concepto personal es que la Biblia va dando, es como un mapa. La Biblia va dando los tiempos. Y Jesús lo dijo bien claro. Dijo Jesús, para los creyentes en todo este periodo, desde la venida de Jesús o la resurrección de Jesucristo, hasta que Él venga otra vez, el lenguaje normal debe ser estar preparado. Preparado es lo que estamos hablando, estar bien centrado en lo que está haciendo, su fe en Jesucristo, dedicado a Él, y, y lo que pasa afuera, pues cada quien va a dar cuenta. Entonces mi esfuerzo personal es serle fiel al Señor hasta que Él venga. Ese es el mensaje. Y para la congregación lo mismo, el creyente tiene que ser fiel, y Jesús dijo, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. La muerte en dos sentidos, sacrificio o el final de su existencia. Ese es el mensaje principal. Ahora, con relación a los eventos que estamos viviendo, entonces estamos conscientes que la Biblia se va cumpliendo en determinado momento. Los cristianos antiguos tenían cierta imagen del futuro. Nosotros lo estamos viviendo. Aquellos lo pensaron, nosotros lo vivimos. Y hoy nosotros vivimos cierta etapa, pero nuestros hijos van a vivir otra etapa. Una de esas, por ejemplo, me imagino que ya lo ha tratado usted también, es que se dice que en el año 2050 no va a haber agua. Puede ser. Otros dicen también que en cierto tiempo ya no va a haber dinero Efectivo. sino ya va a ser nomás todo virtual. Hace un tiempo, eso vino a mi mente, yo no lo dije porque, no sé, no lo quise decir, pero yo pensé que en un tiempo la iglesia iba a ser virtual. Ahora la iglesia es virtual, porque no todos pueden asistir o asisten, pero como el mensaje del evangelio ahora está en el mundo, ahora hay Biblias virtuales, oraciones virtuales y consejería y todo, y estudio virtual. Entonces, eso lo estamos viviendo nosotros. Hace 20 años no existía. No existe. Cuando un misionero me dijo, hermano, el otro año va a haber un sistema, me dijo, que usted puede hacer una carta aquí hoy y en 2 minutos la leen en Japón. ¿Cómo es eso? Eso fue en Estados Unidos. Entonces, es el famoso email, ¿verdad? Correo electrónico, y a los días. Correo electrónico. Sí, ahora, bueno, y el correo electrónico ya casi está pasando de moda, porque es puro. Ya hay otras herramientas. Lo que le quiero decir es que ahora, si vamos a ver los movimientos de las masas, ya hablándose del planeta como movimientos, la Biblia habla de 4 vientos. Los 4 vientos son 4 fuerzas que están en el mundo, que son las que van manejando el mundo. Nosotros aquí en El Salvador somos nomás una partecita del universo que se va moviendo a cómo se mueve el resto del mundo. Okay. Así que los creyentes lo que tenemos que hacer es estar preparados, y cuando el Señor venga, nos vamos con Él, los que estamos preparados. Bueno, no me resta más que felicitarlo por estos 50 años. Bueno, gracias. Creo que no es fácil. Aprovechemos para, digamos, ¿qué le puede decir a todos los que nos están viendo en este segmento de vida pastoral, y especialmente a todos los hermanos de la iglesia Betel? Bueno, realmente gracias, porque con relación a
a estos 50 años, quiero decirle a mis hermanos de la iglesia de Betel y nuestros hermanos líderes, ancianos, diáconos, que les agradezco mucho por su apoyo, su amor, su cariño, porque yo voy a cumplir más o menos como 34 años, quizá un poquito más, de estar aquí en la iglesia. Y yo vine joven aquí Sí. y ya Todavía está he joven. crecido. Bueno, aquí no pasamos de muchos años, pero ya nos hemos hecho grandecitos. 34 años acá, la iglesia Betel. No tengo exactamente Sí, pero la andaría cantidad, por ahí. pero yo vine en el 81. Ujú. 81, sí, más casi 40 años. Y entonces, agradezco todo el cariño de los hermanos, que yo digo, esta iglesia es especial para mí. Es una iglesia bonita, una iglesia muy educada y una iglesia que le sirve al Señor. Y entonces, animarles a seguir adelante y prepararnos, como ya hemos dicho, Cristo está a las puertas. Él puede venir hoy, no sabemos, sí, porque para Él no, ¿cómo puede tardar otros 1000 años? No, Sí. pero no es eso lo que nos debe preocupar, sino estar bien con Dios todos los días. Bueno, nuevamente, Dios muchas bendiga. felicidades por estos Gracias. 50 años y a todo nuestro equipo de trabajo. Quiero agradecerle al hermano Moisés, Sí. que lo hemos tenido hoy de jefe de piso, ¿no? Ver el jefe de piso. ¿Sí? Al hermano Alex también, que ha sido un asistente muy importante para la producción de este programa. A Ulises Argueta, productor de Ernesto López Radio. A Paolo Ernesto López Jr., ¿verdad? Sí, Mi sí. hijo, que también sirve acá en la iglesia. Sí, sí. Qué bueno. Y este servidor, pues nos sentimos muy contentos de haber llevado a cabo contra viento y marea, Sí. contra viento y marea, esta producción que nos deja una linda reflexión de saber que cuando se está en el mundo de la vida cristiana, el tiempo pasa y no se siente. 50 años y aquí está, No, como que fue ayer. como que si fuera ayer. Así es Como que, dice el Salmo 127, como un sueño. como un sueño. Qué bueno. Gracias. Bueno, por mi parte, gracias. Pásenla bien y nos vemos en otro segmento más de Vida Pastoral. Y recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Gracias.